Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. Santa Isabel de Portugal. Santa Isabel de Portugal, también conocida como Isabel de Aragón, nació el 4 de enero de 1271 en Zaragoza, España. Era hija del rey Pedro III de Aragón y de Constanza de Sicilia. Desde joven, Isabel mostró una profunda devoción religiosa y una notable caridad hacia los necesitados. Matrimonio y familia. En 1282, a los 12 años, Isabel se casó con el rey Dionisio de Portugal, convirtiéndose en reina consorte. El matrimonio, aunque políticamente ventajoso, no estuvo exento de dificultades. El rey Dionisio era conocido por su vida disoluta y tuvo varios hijos fuera del matrimonio. Isabel, sin embargo, se mantuvo paciente y devota, rezando y trabajando por la paz y la justicia en su reino. Obras de caridad y paz. Isabel es célebre por su incansable labor caritativa. Fundó hospitales, albergues y monasterios, y se dedicó a ayudar a los pobres y enfermos. También es conocida por su papel de mediadora en conflictos familiares y políticos. Intervino en repetidas ocasiones para reconciliar a su esposo y su hijo, el futuro Alfonso IV, y logró evitar guerras y derramamiento de sangre. Milagro de las Rosas. Uno de los milagros más conocidos asociados con Santa Isabel es el Milagro de las Rosas. Según la leyenda, un día estaba llevando pan a los pobres, escondido en su regazo, cuando su esposo, el rey, la confrontó. Al pedirle que mostrara lo que llevaba, el pan se convirtió milagrosamente en rosas, demostrando así su piedad y protección divina. Viudez y vida religiosa. Tras la muerte de su esposo en 1325, Isabel se retiró al monasterio de Santa Clara Ávila en Coimbra, donde vivió el resto de sus días como terciaria franciscana. Continuó con sus obras de caridad y oración, dedicando su vida al servicio de Dios y los necesitados. Canonización y legado. Isabel murió el 4 de julio de 1336. Fue canonizada por el Papa Urbano VIII en 1625. Su festividad se celebra el 4 de julio. Santa Isabel de Portugal es recordada por su piedad, su labor caritativa y su papel como pacificadora. Su vida ejemplar sigue siendo una inspiración para muchos fieles en todo el mundo. Reflexión. Santa Isabel de Portugal es un ejemplo de cómo la fe y la devoción pueden influir positivamente en la vida de una persona y en la de aquellos que la rodean. Su vida dedicada al servicio de los demás y su capacidad para mediar en conflictos son lecciones valiosas para todos nosotros. Santa Isabel de Portugal jugó un papel significativo en la historia de Portugal, tanto a nivel político como social. Aquí se destacan algunos aspectos clave de su contribución. 1. Mediadora en conflictos. Isabel es famosa por su papel como mediadora en los conflictos familiares y políticos. Su habilidad para negociar y calmar las tensiones fue crucial en varios momentos de la historia portuguesa. Conflicto entre su esposo y su hijo, Isabel intervino en las disputas entre el rey Dionisio y su hijo Alfonso IV, logrando evitar una guerra civil. Utilizó su influencia y su carácter pacífico para reconciliar a ambas partes. Rebeliones y conflictos internos. Isabel también medió en otras rebeliones y conflictos dentro del reino, buscando siempre la paz y la justicia. 2. Promotora de obras de caridad y beneficencia. Isabel dedicó gran parte de su vida a la caridad y al cuidado de los necesitados. Fundación de instituciones, fundó hospitales, albergues y monasterios, proporcionando atención médica y refugio a los pobres y enfermos. Asistencia a los pobres, su labor caritativa se extendió a lo largo de todo el reino, ayudando a mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos. 3. Influencia religiosa. Isabel era profundamente religiosa y su devoción influyó en la vida espiritual de la corte y del reino. Difusión de la fe, promovió la construcción de iglesias y monasterios, y apoyó a las órdenes religiosas. Ejemplo de piedad. Su vida de oración y servicio fue un ejemplo para muchos, inspirando a otros a seguir su camino de fe y caridad. 4. Milagro de las Rosas. El Milagro de las Rosas es uno de los eventos más conocidos asociados con Isabel, reforzando su imagen de santidad y piedad.
Leyenda: según la leyenda, cuando su esposo la confrontó mientras llevaba pan a los pobres, el pan se transformó en rosas, demostrando así su protección divina y su dedicación a la caridad. 5. Retiro y vida monástica. Después de la muerte de su esposo, Isabel se retiró al monasterio de Santa Clara Ávila en Coimbra. Vida religiosa: vivió como terciaria franciscana, dedicando sus últimos años a la oración y a las obras de caridad. Continuación de su legado: su retiro no significó el fin de su influencia, continuó ayudando a los necesitados y apoyando causas religiosas. Santa Isabel de Portugal dejó una huella profunda en la historia de Portugal a través de su papel como mediadora, su labor caritativa y su influencia religiosa. Su vida ejemplar y su dedicación al servicio de los demás la convirtieron en una figura querida y respetada, cuyo legado perdura hasta hoy. Su canonización y el reconocimiento de sus milagros reafirman su impacto y su importancia en la historia portuguesa. Santa Isabel de Portugal fue considerada santa debido a su vida de devoción, caridad y paz. Aquí se destacan los aspectos clave que contribuyeron a su canonización. 1. Profunda devoción religiosa. Desde joven, Isabel mostró una gran piedad y una fuerte dedicación a la oración y a la fe católica. Su vida espiritual y su compromiso con la práctica religiosa fueron pilares fundamentales de su santidad. 2. Labor caritativa y compasión. Isabel se destacó por su inmensa caridad y su constante ayuda a los necesitados. Fundación de hospitales y albergues: Isabel fundó varias instituciones para el cuidado de los pobres, enfermos y desamparados. Distribución de bienes: a menudo distribuyó alimentos y dinero a los pobres, y dedicó gran parte de sus recursos a la asistencia social. 3. Papel de mediadora y pacificadora. Isabel desempeñó un papel crucial en la mediación de conflictos, tanto dentro de su familia como en el reino. Reconciliación familiar: ayudó a resolver las tensiones entre su esposo, el rey Dionisio, y su hijo Alfonso IV, evitando guerras civiles. Pacificación del reino: intervino en varias disputas políticas, logrando mantener la paz y la estabilidad en Portugal. 4. Milagro de las Rosas. El milagro de las rosas es uno de los eventos más conocidos y venerados de su vida. Transformación del pan en rosas: según la leyenda, cuando su esposo la confrontó mientras llevaba pan a los pobres, el pan se transformó en rosas, un milagro que demostró su santidad y protección divina. 5. Vida de sacrificio y humildad. A pesar de ser reina, Isabel llevó una vida de humildad y sacrificio. Renuncia a la vida de lujo, vivió con sencillez y se dedicó al servicio de los demás, renunciando a las comodidades del palacio. Vida monástica: después de la muerte de su esposo, se retiró al monasterio de Santa Clara Ávila en Coimbra, donde vivió como terciaria franciscana, continuando su vida de oración y caridad. 6. Canonización. La vida de Isabel y los milagros atribuidos a ella llevaron a su canonización. Proceso de canonización: fue canonizada en 1625 por el Papa Urbano VIII, quien reconoció su vida ejemplar y los milagros asociados con ella. Festividad: su festividad se celebra el 4 de julio, y es venerada como una santa que intercede por la paz y la caridad. Santa Isabel de Portugal es venerada como santa debido a su devoción religiosa, su incansable labor caritativa, su papel de mediadora en conflictos y los milagros atribuidos a ella. Su vida de sacrificio, humildad y servicio a los demás ejemplifica los valores cristianos y la convierte en una figura inspiradora para los fieles. Santa Isabel de Portugal es conocida por sus numerosas obras de caridad y acciones benéficas a lo largo de su vida. Aquí se destacan algunas de las más importantes. 1. Fundación de hospitales y albergues. Isabel utilizó sus recursos para establecer varias instituciones dedicadas al cuidado de los pobres y enfermos. Hospitales: fundó hospitales para proporcionar atención médica a los enfermos y heridos, asegurando que los necesitados tuvieran acceso a cuidados de salud. Albergues: creó albergues para los desamparados, ofreciendo refugio a aquellos que no tenían hogar. 2. Distribución de alimentos y ropa. Isabel era conocida por su generosidad y constante apoyo a los pobres. Reparto de alimentos: regularmente distribuía alimentos a los hambrientos, organizando repartos de pan y otros víveres.
ropa y otros bienes. También distribuía ropa y otros bienes necesarios a aquellos que no podían permitírselo, asegurando que los más vulnerables estuvieran bien cuidados. 3. Apoyo a las órdenes religiosas. Isabel tenía una profunda devoción religiosa y apoyaba activamente a las órdenes religiosas. Construcción de monasterios. Financiaba la construcción de monasterios y conventos, proporcionando lugares para la vida religiosa y la oración. Apoyo a los religiosos. Apoyaba económicamente a los religiosos y religiosas, ayudando a sostener sus comunidades y obras de caridad. 4. Atención a los leprosos. Isabel mostró una especial compasión por los leprosos, un grupo frecuentemente marginado en su época. Leproserías. Fundó leproserías y visitaba a los leprosos personalmente, proporcionándoles consuelo y cuidados. Integración y apoyo. Trabajó para mejorar las condiciones de vida de los leprosos, integrándolos en la sociedad y proporcionándoles la asistencia necesaria. 5. Asistencia en tiempos de crisis. Durante tiempos de crisis, Isabel redoblaba sus esfuerzos para ayudar a los necesitados. Hambrunas y desastres. Durante periodos de hambruna o desastres naturales, Isabel organizaba y financiaba el socorro para los afectados, asegurándose de que recibieran ayuda rápidamente. Conflictos y guerras. En tiempos de conflicto, trabajaba para proporcionar refugio y apoyo a los desplazados y víctimas de la violencia. 6. Promoción de la educación y la formación. Isabel también contribuyó a la educación y formación de los jóvenes y los desfavorecidos. Escuelas y formación. Fundó escuelas y programas de formación para los jóvenes, especialmente para aquellos de familias pobres, asegurando que tuvieran oportunidades para un mejor futuro. 7. Milagro de las Rosas. Aunque no es una obra de caridad en el sentido tradicional, el Milagro de las Rosas es un evento simbólico que destaca su dedicación a la caridad. Transformación del pan en rosas. Este milagro, donde el pan que llevaba a los pobres se transformó en rosas, simboliza su constante y milagrosa dedicación a ayudar a los necesitados. Las acciones benéficas de Santa Isabel de Portugal reflejan su profunda compasión, generosidad y compromiso con los valores cristianos. A través de la fundación de hospitales y albergues, la distribución de alimentos y ropa, el apoyo a las órdenes religiosas, la atención a los leprosos, la asistencia en tiempos de crisis y la promoción de la educación, Isabel dejó un legado duradero de caridad y servicio a los demás. Su vida ejemplar sigue siendo una inspiración para los fieles en todo el mundo. Durante su reinado como reina de Portugal, Santa Isabel enfrentó numerosos desafíos tanto a nivel personal como político. Aquí se destacan algunos de los más significativos. 1. Conflictos familiares. Uno de los desafíos más difíciles para Isabel fue manejar las tensiones dentro de su propia familia. Relación con el rey Dionisio. Su esposo, el rey Dionisio, era conocido por su vida disoluta y tuvo varios hijos fuera del matrimonio. Esto causó fricciones y problemas en su vida conyugal. Disputas entre el rey y su hijo. Hubo graves tensiones entre el rey Dionisio y su hijo, el futuro Alfonso IV. Isabel tuvo que mediar en estas disputas, evitando una guerra civil y manteniendo la paz en la familia real. 2. Problemas políticos y rebeliones. Isabel también tuvo que enfrentar desafíos políticos y conflictos dentro del reino. Rebeliones internas. Durante el reinado de Dionisio, hubo varias rebeliones y conflictos internos. Isabel intervino en varias ocasiones para negociar la paz y resolver los problemas. Equilibrio de poder. Como reina consorte, Isabel tenía que mantener un delicado equilibrio de poder, apoyando a su esposo mientras trabajaba para promover la justicia y la caridad. 3. Responsabilidades de gobierno. Aunque no era la monarca reinante, Isabel asumió varias responsabilidades de gobierno. Gestión de recursos. Isabel gestionaba recursos para financiar sus numerosas obras de caridad y fundaciones religiosas, lo cual requería una administración cuidadosa y eficiente. Intervención en la política. Tuvo que intervenir en asuntos políticos y diplomáticos para mantener la estabilidad del reino y proteger a los más vulnerables. 4. Impacto de la guerra y la pobreza. Portugal, como muchos otros países de la época, enfrentó desafíos debido a la guerra y la pobreza. Atención a los necesitados. Isabel dedicó gran parte de su vida a atender a los pobres y enfermos, fundando hospitales y albergues para los necesitados.
Ayuda en tiempos de crisis. Durante periodos de crisis, como hambrunas o desastres naturales, Isabel redobló sus esfuerzos para proporcionar socorro y apoyo a los afectados. 5. Mantenimiento de su propia fe y caridad. Mantener su fe y caridad en medio de los desafíos políticos y personales también fue un reto constante. Vida de devoción. A pesar de las dificultades, Isabel mantuvo una vida de profunda devoción religiosa, participando en la oración y los sacramentos regularmente. Ejemplo de santidad. Su capacidad para mantener su caridad y su fe intactas en medio de los desafíos la convirtió en un ejemplo de santidad y virtud. 6. Retiro y vida monástica. Después de la muerte de su esposo, Isabel se retiró al monasterio de Santa Clara Ávila en Coimbra, donde también enfrentó desafíos. Adaptación a la vida monástica. Adaptarse a la vida monástica y continuar su labor de caridad y oración fue un nuevo reto, pero Isabel lo asumió con dedicación y humildad. Continuación de su labor. A pesar de su retiro, continuó su labor caritativa y su influencia en la vida religiosa del reino. Santa Isabel de Portugal enfrentó numerosos desafíos durante su reinado, desde conflictos familiares y rebeliones internas hasta la gestión de recursos y la atención a los necesitados. A través de todo, mantuvo su fe y su dedicación a la caridad, convirtiéndose en un modelo de virtud y santidad. Su capacidad para superar estos desafíos y su compromiso con la paz y la justicia la convirtieron en una figura querida y respetada en la historia de Portugal. Santa Isabel de Portugal tenía una profunda conexión con la orden franciscana y un fuerte compromiso con los pobres, ambos aspectos que marcaron su vida y su legado. A continuación se detallan estas conexiones. Conexión con la orden franciscana. 1. Influencia franciscana en su vida espiritual. La espiritualidad franciscana, caracterizada por la pobreza, la humildad y el amor por los necesitados, influyó profundamente en Isabel desde una edad temprana. 2. Terciaria franciscana. Afiliación. Aunque no se convirtió en monja, Isabel se unió a la Tercera Orden de San Francisco, una rama laica de la orden franciscana, lo que le permitió vivir los principios franciscanos mientras cumplía con sus deberes como reina. Vida monástica. Después de la muerte de su esposo, el rey Dionisio, Isabel se retiró al monasterio de Santa Clara Ávila en Coimbra, donde vivió como terciaria franciscana, dedicándose a la oración y a la caridad. 3. Fundación de conventos y monasterios franciscanos. Apoyo a la orden franciscana. Isabel fundó y apoyó varios conventos y monasterios franciscanos, proporcionando recursos para que los frailes y las monjas pudieran llevar a cabo su misión de servir a los pobres y enfermos. Compromiso con los pobres. 1. Distribución de bienes y recursos. Isabel dedicó gran parte de sus recursos y tiempo a ayudar a los necesitados. Alimentos y dinero. Distribuía alimentos y dinero a los pobres, especialmente en tiempos de crisis como hambrunas y desastres naturales. Ropa y refugio. Proporcionaba ropa y refugio a aquellos que no tenían hogar ni medios para sostenerse. 2. Fundación de hospitales y albergues. Instituciones caritativas. Isabel fundó varios hospitales y albergues para cuidar a los enfermos, heridos y desamparados, asegurando que los más vulnerables tuvieran acceso a atención y refugio. 3. Milagro de las Rosas. Símbolo de caridad. La leyenda del milagro de las rosas, donde el pan que llevaba a los pobres se transformó en rosas, simboliza su constante y milagrosa dedicación a la caridad. Ejemplo de vida franciscana. 1. Humildad y simplicidad. A pesar de ser reina, Isabel vivió una vida de humildad y simplicidad, en línea con los valores franciscanos. Renuncia al lujo. Optó por una vida sencilla y modesta, renunciando a las comodidades del palacio y dedicándose al servicio de los demás. 2. Paz y reconciliación. Isabel también encarnó el espíritu de paz y reconciliación, valores centrales de la espiritualidad franciscana. Mediación de conflictos. Actuó como mediadora en conflictos familiares y políticos, promoviendo la paz y la justicia en su reino. La conexión de Santa Isabel de Portugal con la orden franciscana y su compromiso con los pobres son aspectos fundamentales de su vida y legado. A través de su afiliación a la Tercera Orden Franciscana, su fundación de instituciones caritativas y su vida de humildad y servicio, Isabel encarnó los valores franciscanos y se convirtió en un modelo de caridad y devoción.
Su vida ejemplar sigue siendo una fuente de inspiración para los fieles y una manifestación de la espiritualidad franciscana en acción. La muerte del rey Dionisio tuvo un impacto significativo en la vida y las acciones posteriores de Santa Isabel de Portugal. Este evento marcó un cambio profundo en su vida, permitiéndole dedicarse más plenamente a sus actividades espirituales y caritativas. Aquí se detallan los principales impactos y cambios en su vida tras la muerte de su esposo. 1. Retiro al monasterio. Tras la muerte del rey Dionisio en 1325, Isabel se retiró al monasterio de Santa Clara Ávila en Coimbra. Vida religiosa, Isabel optó por vivir una vida de mayor devoción y austeridad, alejándose de la corte y sus responsabilidades como reina. Tercera Orden Franciscana. En el monasterio, Isabel continuó su compromiso con la Tercera Orden Franciscana, dedicándose a la oración y a la vida contemplativa. 2. Incremento de obras de caridad. Sin las obligaciones de la vida en la corte, Isabel pudo concentrarse aún más en sus obras de caridad. Hospicios y hospitales, continuó fundando y apoyando hospitales, albergues y otras instituciones caritativas, dedicando sus recursos personales a estas causas. Atención a los necesitados, su dedicación a los pobres y enfermos se intensificó, y pasó mucho tiempo visitando y ayudando a los más necesitados. 3. Influencia espiritual y política. Aunque retirada, Isabel mantuvo una influencia significativa tanto espiritual como política. Consejera espiritual, fue reconocida como una figura espiritual importante, ofreciendo consejo y guía a muchos, incluidos miembros de la realeza y la nobleza. Mediación de conflictos, continuó desempeñando un papel en la mediación de conflictos, usando su autoridad moral para promover la paz y la reconciliación. 4. Peregrinaciones y devoción personal. Isabel dedicó tiempo a peregrinaciones y actos de devoción personal. Peregrinaciones, realizó varias peregrinaciones a lugares sagrados, incluyendo Santiago de Compostela, demostrando su profunda fe y devoción. Oración y sacrificio, incrementó su vida de oración, ayuno y sacrificio, siguiendo un estilo de vida aún más ascético. 5. Canonización y legado. Las acciones de Isabel tras la muerte de su esposo fortalecieron su legado de santidad. Milagros y devoción popular, su vida de caridad y milagros reportados aumentaron su fama y devoción popular. Canonización, fue canonizada en 1625 por el Papa Urbano VIII, siendo reconocida oficialmente como santa por la Iglesia Católica. La muerte del rey Dionisio permitió a Santa Isabel de Portugal dedicarse plenamente a su vocación religiosa y caritativa. Su retiro al monasterio, el incremento de sus obras de caridad, su influencia espiritual y política, sus peregrinaciones y devoción personal consolidaron su reputación de santidad. Isabel es recordada como una figura ejemplar de amor, servicio y devoción, cuyas acciones continuaron beneficiando a los necesitados y promoviendo la paz mucho después de la muerte de su esposo. Santa Isabel de Portugal también es conocida como Isabel de Aragón debido a su lugar de nacimiento y su linaje. Aquí se explica en detalle el origen de este nombre. 1. Nacimiento y familia real de Aragón. Isabel nació en Zaragoza, en el Reino de Aragón, el 4 de julio de 1271. Su familia y origen son la razón principal por la que se la conoce como Isabel de Aragón. Padres reales, Isabel era hija del rey Pedro III de Aragón y de la reina Constanza de Sicilia. Su padre gobernó Aragón desde 1276 hasta 1285. Dinastía aragonesa, provenía de la Casa de Aragón, una de las dinastías más importantes de la península ibérica durante la Edad Media. 2. Títulos y nobleza. Antes de su matrimonio y su vida en Portugal, Isabel llevaba el título de Infanta de Aragón, que es un título utilizado para referirse a los hijos e hijas de los reyes de Aragón. Infanta de Aragón, este título subraya su pertenencia a la familia real aragonesa y su papel como miembro de la nobleza. 3. Matrimonio con Dionisio y de Portugal. En 1282, Isabel se casó con Dionisio I, rey de Portugal. Aunque se trasladó a Portugal y asumió el rol de reina consorte, su origen aragonés siguió siendo una parte importante de su identidad. Reina de Portugal, a pesar de su matrimonio y su vida en Portugal, su título y origen de Aragón siguieron siendo reconocidos. 4. Diferenciación de otras Isabel santas.
El nombre Isabel es bastante común entre las figuras santas, por lo que es útil especificar su origen para diferenciarlas. Santa Isabel de Hungría, otra santa conocida como Isabel, vivió en el siglo XIII y es venerada en la Iglesia Católica. Para evitar confusiones, es común referirse a Isabel de Portugal como Isabel de Aragón en algunos contextos. Santa Isabel de Portugal es también conocida como Isabel de Aragón debido a su nacimiento y familia real en el Reino de Aragón. Este título refleja su linaje y origen antes de su matrimonio con Dionisio I de Portugal. La distinción es útil para diferenciarla de otras santas con el mismo nombre y subraya su herencia y conexión con una de las casas reales más influyentes de la época. Santa Isabel de Portugal es venerada no solo por su piedad y caridad, sino también por los milagros que se le atribuyen. A continuación se describen algunas de las evidencias históricas sobre estos milagros. 1. Milagro de las rosas. El milagro más famoso atribuido a Santa Isabel es el milagro de las rosas. Descripción del milagro: según la leyenda, Isabel estaba llevando pan en su delantal para distribuirlo entre los pobres cuando su esposo, el rey Dionisio, la confrontó y le preguntó qué llevaba. Ella respondió que llevaba rosas. Al abrir su delantal, el pan se había transformado milagrosamente en rosas. Documentación: este milagro se ha transmitido a través de relatos orales y escritos desde la Edad Media. Aunque la documentación contemporánea específica puede ser limitada, el milagro se ha mantenido como una parte importante de su hagiografía y devoción popular. 2. Curaciones milagrosas. Varios relatos hablan de curaciones milagrosas atribuidas a la intercesión de Santa Isabel. Milagros en vida: se le atribuyen numerosas curaciones de enfermos que acudían a ella en busca de ayuda. Aunque las crónicas de la época no siempre detallan estos eventos con precisión, la tradición oral y los escritos hagiográficos posteriores las recogen. Testimonios post-mortem: tras su muerte, muchos peregrinos afirmaron haber recibido curaciones milagrosas al visitar su tumba en el monasterio de Santa Clara Ávila en Coimbra. 3. Intercesión en conflictos. Isabel también es conocida por sus milagros relacionados con la paz y la reconciliación. Mediación milagrosa: en varios conflictos, su intervención pacífica fue vista como milagrosa. Por ejemplo, logró mediar en disputas entre su esposo y su hijo, evitando guerras civiles. Los cronistas de la época y los escritos posteriores la destacan como una pacificadora milagrosa. 4. Canonización y documentación oficial. La canonización de Santa Isabel en 1625 por el Papa Urbano VIII incluyó la consideración de los milagros atribuidos a su intercesión. Proceso de canonización: durante el proceso de canonización, la Iglesia Católica recopiló testimonios y relatos de milagros. Aunque no todos estos documentos han sobrevivido hasta hoy, el proceso mismo es una evidencia de la consideración de sus milagros por parte de la Iglesia. Investigaciones y escritos: los escritos hagiográficos posteriores, basados en testimonios y documentos de la época, también recopilan y detallan estos milagros, formando parte del cuerpo de evidencias históricas sobre su santidad. 5. Culto y devoción popular. La devoción popular a Santa Isabel y las numerosas iglesias y capillas dedicadas a ella en Portugal y en otros lugares también reflejan la creencia en sus milagros. Peregrinaciones: la continua peregrinación a su tumba y la invocación de su intercesión son testimonio de la fe en sus milagros. Devoción continua: la veneración de Santa Isabel a lo largo de los siglos, reflejada en la liturgia y en las festividades religiosas, es una evidencia indirecta de la creencia en sus milagros. Las evidencias históricas de los milagros atribuidos a Santa Isabel de Portugal incluyen relatos orales y escritos hagiográficos, testimonios recopilados durante su proceso de canonización y la devoción popular continua. Aunque la documentación contemporánea puede ser limitada, la tradición y la veneración sostenida de sus milagros proporcionan un fuerte testimonio de su impacto y legado espiritual. Santa Isabel de Portugal sigue siendo una figura relevante tanto en la devoción popular como en la Iglesia Católica contemporánea. Su vida de santidad, caridad y paz continúa inspirando a muchas personas. A continuación, se detallan los aspectos de su relevancia contemporánea. 1. Modelo de caridad y servicio. Santa Isabel es recordada y venerada por su dedicación a los pobres y necesitados. Ejemplo de caridad:
su vida de servicio a los pobres, enfermos y marginados sigue siendo un modelo de caridad cristiana. Muchas personas y organizaciones benéficas se inspiran en su ejemplo para realizar obras de misericordia. Instituciones caritativas, varias instituciones, como hospitales y organizaciones de caridad, llevan su nombre y operan bajo su patronazgo, promoviendo su legado de compasión y servicio. 2. Patrona de la paz. Santa Isabel es considerada una intercesora poderosa en asuntos de paz y reconciliación. Mediación y paz. Su habilidad para mediar en conflictos familiares y políticos la convierte en una figura emblemática de la paz. Su vida demuestra el poder de la reconciliación y el diálogo. Oraciones por la paz. En tiempos de conflicto y tensión, muchas personas recurren a Santa Isabel en oración, pidiendo su intercesión para la paz en sus familias, comunidades y naciones. 3. Fiestas y celebraciones litúrgicas. Santa Isabel es celebrada litúrgicamente y su fiesta es una ocasión importante para muchas comunidades. Festividad. Su fiesta se celebra el 4 de julio y es una ocasión de especial devoción en Portugal y en otros lugares donde se honra su memoria. Liturgia. En esta fecha, se celebran misas y servicios religiosos en su honor, recordando sus virtudes y pidiendo su intercesión. 4. Devoción popular. La devoción a Santa Isabel sigue siendo fuerte entre los fieles. Peregrinaciones. Su tumba en el monasterio de Santa Clara Ávila en Coimbra sigue siendo un lugar de peregrinación, atrayendo a muchos devotos que buscan su intercesión. Cultura popular. Santa Isabel está presente en la cultura popular de Portugal y en otros países de habla portuguesa, siendo una figura de referencia en la literatura, el arte y las tradiciones populares. 5. Reconocimiento oficial. La Iglesia Católica continúa promoviendo su ejemplo y santidad. Canonización. Su canonización en 1625 por el Papa Urbano VIII oficializó su santidad, y su vida y milagros siguen siendo estudiados y recordados en la historia de la Iglesia. Patrona de Portugal. Santa Isabel es una de las patronas de Portugal, y su vida es un símbolo de las virtudes cristianas para el país y para los católicos en general. 6. Inspiración para mujeres. Santa Isabel es un modelo inspirador para mujeres cristianas. Empoderamiento femenino. Su papel como reina y santa demuestra el impacto positivo que una mujer puede tener en su sociedad y en la Iglesia. Su vida inspira a muchas mujeres a vivir su fe con valentía y dedicación. Santa Isabel de Portugal sigue siendo una figura relevante en la devoción popular y en la Iglesia Católica contemporánea debido a su ejemplo de caridad, paz y santidad. Su legado continúa inspirando obras de misericordia, promoviendo la reconciliación y la paz, y ofreciendo un modelo de vida cristiana tanto para hombres como para mujeres en todo el mundo. Santa Isabel de Portugal sigue siendo relevante en la devoción popular y en la Iglesia Católica contemporánea por varias razones. Modelo de caridad y servicio, es venerada por su dedicación a los pobres y necesitados, inspirando obras de misericordia y caridad en todo el mundo. Patrona de la paz, reconocida por su capacidad para mediar en conflictos y promover la paz, es invocada en tiempos de tensión y discordia. Fiestas y celebraciones. Su fiesta el 4 de julio es una ocasión importante para la devoción, con misas y celebraciones litúrgicas en su honor. Devoción popular. Su tumba en Coimbra es un lugar de peregrinación, y su ejemplo sigue siendo una fuente de inspiración en la cultura popular y en la vida espiritual de los fieles. Reconocimiento oficial. Canonizada en 1625, su vida y milagros son parte del patrimonio espiritual de la Iglesia, siendo un modelo especialmente significativo para mujeres cristianas. Santa Isabel de Portugal es recordada como una santa que vivió con compasión, promovió la paz y dedicó su vida al servicio de los demás, dejando un legado perdurable que continúa impactando a las personas en la actualidad. Oración a Santa Isabel de Portugal. Oh Santa Isabel de Portugal, modelo de caridad y paz, que dedicaste tu vida al servicio de los pobres y necesitados, intercede por nosotros ante Dios nuestro Señor. Tú que supiste transformar el pan en rosas y pacificar los conflictos con tu sabiduría y amor, ruega por nosotros para que podamos seguir tu ejemplo de generosidad y bondad. Que nuestras vidas reflejen siempre el amor de Cristo hacia los demás, como tú lo hiciste durante tu vida en la tierra. Amén.